Buenas, hoy junto a mis compañeras María Gil y Andrea Mateu vamos a hablarles acerca del capítulo 15, que se trata de la conservación de la radiación de los alimentos y naturaleza de resistencia a la radiación microbiana. Aquí les presentamos los temas o los tópicos de los que vamos a hablar en toda esta charla. Un dato muy importante es que en 1929 se emitió una patente para el uso de radiación como medio de conservación de alimentos, pero luego de la Segunda Guerra Mundial fue que se tomó en serio este método. Además, trae desafíos interesantes para los microbiólogos de alimentos y para otros científicos especializados en alimentos. Ahora queremos aclararle qué es la radiación. Y la radiación es considerada como la emisión y propagación de energía a través del espacio o un medio material. El tipo de radiación de principal interés en la conservación de alimentos es la electromagnética. El espectro electromagnético se define de la siguiente manera. Están microondas, rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma, de los que los estaremos aclarando más adelante. Ahora vamos a aclararles las características de las radiaciones de interés en la conservación de alimentos. Empezamos por la más importante, que en este caso es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es la longitud de onda más eficaz alrededor de 260 amperios. El mecanismo de la muerte por rayos ultravioleta en la célula bacteriana se debe a la producción de mutaciones letales como resultado de la acción sobre los ácidos nucleicos celulares. La escasa capacidad de penetración de la luz ultravioleta limita su uso alimentario a aplicaciones superficiales, donde puede catalizar cambios oxidativos que provocan rancidez, decoloraciones y otras reacciones. Y esta es utilizada para tratar las superficies de pasteles de frutas horneados y productos relacionados antes de envolverlos. Continuamos con los rayos beta. Estos se definen como una corriente de electrones emitidos por sustancias radioactivas. Y estos son comparados con los rayos catódicos, que son similares, excepto que los rayos catódicos se emiten desde el cátodo de un tubo vacío. Estos rayos poseen escaso poder de penetración. Continuamos con los rayos gamma. Estos son la forma más barata de radiación para la conservación de alimentos, porque los elementos fuentes son subproductos de la fisión atómica o productos de desechos atómicos. También tenemos los rayos X, que estos son los producidos por el bombardeo de objetivos de metales pesados con electrones de alta velocidad. Por último tenemos el microondas, que cuando los elementos electrónicamente neutros se colocan en un campo electromagnético. Las moléculas asimétricas cargadas se impulsan primero en un sentido y luego en otro, y durante este proceso cada molécula asimétrica intenta alinearse con el campo de corriente alterna, que cambia rápidamente. Y a medida de que las moléculas oscilan alrededor de sus ejes mientras intentan ir de polos positivos y negativos adecuadamente, se crea la fricción intermolecular y se manifiesta con un efecto de calentamiento. Ahora procederemos a hablar acerca de los principios subyacentes en la destrucción de microorganismos por irradiación. Para hablar de esto debemos tener en cuenta que se deben considerar varios factores cuando se consideran los efectos de la radiación sobre los microorganismos. Dichos factores son los tipos de microorganismos. Aquí notamos que las bacterias gram positivas son más resistentes a la irradiación que las gram negativas. En general, los formadores de esporas son más resistentes que los no formadores de esporas, con la excepción de 7 especies entre 4 géneros. De las 7 especies extremadamente resistentes, Enterococcus faecium, los micrococos y los lactobacillus homofermentativos se encuentran entre las bacterias no formadoras de esporas más resistentes. Las más sensibles a las radiaciones son las pseudomonas y las flavobacter, siendo intermedias otras bacterias gram negativas. También interviene el número de microorganismos. En este caso, tienen el mismo efecto sobre la eficacia de las radiaciones que en el caso del calor, la desinfección química y algunos otros fenómenos. Cuanto mayor es el número de células, menos eficaz es una dosis determinada. También tenemos la composición de la suspensión menstrual, en este caso el alimento, y aquí los microorganismos en general son más sensibles a la radiación cuando se suspenden en soluciones tampón que en los medios que contienen proteínas. También tenemos la presencia o ausencia de oxígeno como factor alterante, y en este caso la resistencia a la radiación de los microorganismos es mayor en ausencia de oxígeno que en su presencia. Se ha informado que la eliminación completa de oxígeno de la suspensión celular de Escherichia coli aumenta su resistencia a la radiación hasta 3 veces. El estado físico de los alimentos. La resistencia a la radiación de las células secas es
en general considerablemente más alta que de las células húmedas. Es muy probable que esto sea una consecuencia directa de la radiólisis del agua por radiaciones ionizantes, que se analizará más adelante en este capítulo, y se ha informado que la resistencia a la radiación de las células congeladas es mayor que la de las células no congeladas. Algo muy importante es la edad de los organismos. Las bacterias tienden a ser más resistentes a la radiación en la fase de retraso, justo antes de la división celular activa. Las células se vuelven más sensibles a la radiación a medida que entran y avanzan a través de la fase logarítmica y alcanzan su mínimo al final de esta fase. Ahora continuamos con la elaboración de alimentos para irradiación, que es otro ítem de este artículo. Antes de exponerse a radiaciones ionizantes se debe llevar a cabo varios pasos de procesamiento de la misma manera que para la congelación o envasado del alimento. Tenemos como primer paso la selección de alimentos. Los alimentos que se vayan a irradiar deben seleccionarse cuidadosamente por su frescura y la calidad en general deseable. Especialmente deben evitarse los alimentos que ya se encuentran en estado deteriorable. Otro ítem o otro paso es la limpieza de los alimentos, que se deben eliminar todos los escombros y suciedades visibles. Esto reducirá la cantidad de microorganismos que serán destruidos por el tratamiento con radiación. Tenemos como siguiente paso el embalaje. Aquí los alimentos que se van a irradiar deben envasarse en recipientes que ofrezcan protección contra la contaminación posterior a la irradiación. Los recipientes de vidrio transparentes experimentan cambios de color cuando se exponen a dosis de radiación, alrededor de 10 kg, y el color posterior puede ser indeseable. Y por último paso tenemos el escaldado o el tratamiento térmico. Las dosis esterilizantes de radiación son insuficientes para destruir las enzimas naturales de los alimentos. Para evitar cambios indeseables posteriores a la irradiación, es necesario destruir estas enzimas, y el mejor método es un tratamiento térmico, es decir, escaldar las verduras, y un tratamiento térmico suave de las carnes antes de la irradiación. Aplicación de radiación. Las dos técnicas más ampliamente utilizadas para irradiar los alimentos son la radiación gamma y haz de electrones. La radiación gamma tiene unas ventajas, como es que el cobalto y el cesio son subproductos relativamente económicos de la fisión binaria. La forma en que esto se realiza es en una cámara de radiación experimental común que emplean estos elementos. El material radioactivo se coloca en la parte superior de un elevador que se puede mover hacia arriba para su uso y hacia abajo para el agua cuando éste no esté en uso. Los materiales que se van a irradiar se colocan alrededor del material radiactivo a una distancia adecuada para la dosis deseada. Una vez que todo el personal ha vaciado la cámara, la fuente se eleva a su posición y los rayos gamma irradian la comida. La irradiación a las temperaturas deseadas se puede lograr colocando las muestras en un recipiente de temperaturas controladas o controlando las temperaturas de la cámara con paredes y hormigón y plomo. La desventaja es que la fuente de los isótopos emiten rayos en todas direcciones y no se puede girar, y requiere que la fuente se cambie periódicamente para mantener un nivel dado de potencial radiactivo. Haz de electrones o electrones acelerados. El uso de aceleradores de electrones ofrece ciertas ventajas sobre los elementos radiactivos que hacen que esta forma de radiación sea algo más atractiva para los potenciales usuarios comerciales. Algunas de las ventajas son: primero, la eficiencia para la exposición directa de energía de las heces de electrones primarios, que significa una alta capacidad de producto vegetal. Segundo, la convertibilidad eficiente de la energía de los electrones en energía de rayos X, que debe ser procesada por rayos gamma o de electrones. Y tercero, la fácil variabilidad de la corriente y la energía de luz en los haz de electrones, que significa una flexibilidad en la elección de los tratamientos superficiales y profundos para una variedad de los alimentos en condiciones y estaciones. Cabe señalar dos diferencias entre los rayos gamma y los electrones acelerados. Primero, la gamma es superior a los electrones acelerados, pero la capacidad de penetración de estos últimos aumenta con su energía, y la segunda diferencia es la tasa de dosis. Radiapertización, radiación y radurización de los alimentos. La radiapertización es equivalente a la esterilización por radiación o esterilidad comercial. La radiapertización de cualquier alimento se puede lograr mediante la aplicación de las dosis adecuadas de radiación en las condiciones adecuadas. Los principales inconvenientes de la aplicación de radiación a algunos alimentos son los cambios de color y la producción de malos olores. En consecuencia, los productos alimenticios que experimentan cambios relativamente menores en el color y el olor han recibido la mayor atención para la radiapertización comercial. Un ejemplo de esto es el tocino. La radicidación es equivalente a la pasteurización. Específicamente se refiere a la reducción del número de patógenos, y muchos han demostrado que la irradiación a niveles de 2 a 5 gray es eficaz para destruir patógenos no virales y no formadores de esporas, y además de esto señalan que las carnes de aves de corral crudas deben recibir la máxima prioridad porque a menudo están contaminadas por salmonela y porque la radiación es eficaz. También son efectivos en productos preservados
porque eliminan la posibilidad de contaminación cruzada. Y por último, la readurización puede considerarse equivalente a la pasteurización, porque se refiere a la mejora de la calidad de la conservación de un alimento al provocar una reducción sustancial en el número de microbios de deterioro específicos viables por radiación, y se han realizado tratamientos de irradiación para prolongar la vida útil de los mariscos, verduras y frutas, verificando en muchos estudios la vida útil del camarón, el cangrejo y demás pueden extenderse de 2 a 6 veces mediante la readurización, y se puede lograr resultados similares para pescados y mariscos, y bajo diversas condiciones de envasado. Las bacterias más radiosensibles de todas son los bastoncillos negativos, que no forman esporas y son los principales organismos que deterioran estos alimentos. En cambio, se ha descubierto que los bacillus cocobacilares, un gran negativos pertenecientes a los géneros Moraxella y Acinetobacter, poseen grados de resistencia a la radiación superiores a la de todos los demás gran negativos. El deterioro final de los alimentos readurización almacenados a baja temperatura es causado invariablemente por uno más de los dos tipos de ácido láctico o Acinetobacter moraxella. Como ya mencionamos anteriormente, la readurización de frutos con dosis de 2 a 3 Gray prolonga la vida útil de al menos 14 días. En general, la extensión de vida útil no es tan grande para las frutas readurizadas como para las carnes y mariscos, porque los mohos son generalmente más resistentes a la irradiación que las bacterias gram negativas que causan el deterioro de estos últimos productos. Estado legal de los alimentos. Al menos 36 países habían aprobado la irracionalidad de algunos alimentos. A mediados de 1989, la Administración de Drogas y Alimentos de la de Estados Unidos aprobó al menos 20 materiales envasados de alimentos diferentes a niveles de 10 a 60 Gray. En 1983, la FDA permitió que las especies y los condimentos vegetales fueran irradiados hasta de 10 Gray. En 1986, la salchipapa de cerdo fermentada se irradió en Tailandia a mínimo de 2,0 Gray. En 1981, el Comité de Expertos en Irradiación de Alimentos, un conjunto de Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y los Alimentos, y el Organismo Internacional de Energía Atómica y la OMS determinó que los alimentos que recibían un promedio general de hasta 10,0 Gray eran incondicionalmente seguros. Uno de los obstáculos para que la irradiación de los alimentos se apruebe a una escala más amplia es la forma en que se define la irradiación, que se considera un aditivo en lugar de un proceso, lo que significa que los alimentos irradiados deben etiquetarse como tales. Otra área de preocupación es el destino de las esporas, y otra es que los no patógenos puedan convertirse en patógenos. Efecto de la radiación en la calidad de los alimentos. Los cambios no deseados que ocurren en ciertos alimentos irradiados pueden ser causados directamente por la radiación o indirectamente como resultado de reacciones posteriores a la radiación. Aparte del agua, las proteínas y otros compuestos nitrogenados parecen ser los más sensibles a los efectos de la radiación en alimentos. Los productos de la radiación de aminoácidos, péptidos y proteínas dependen de la dosis de radiación, temperatura, cantidad de oxígeno y otros factores. Con respecto a los aminoácidos, los aromáticos tienden a ser más sensibles que los demás y sufren cambios en la estructura de su anillo. El efecto organoléptico más notable de irradiación de lípidos en el aire es el desarrollo de la rancidez. Se ha observado que niveles elevados de radiación conducen a la producción de olores de radiación en determinados alimentos, específicamente en carnes. Uno de los más graves efectos es el ablandamiento de frutas y verduras provocados por irradiación, degradación de la pectina y la celulosa. En frutas como la manzana, la radiación afecta la síntesis de etileno, ocasionando la maduración a menor velocidad. Aunque por el contrario, en limones verdes, la síntesis de etileno se ve estimulada por la radiación, resultando en una mayor maduración. Estabilidad de los alimentos irradiados. Se puede esperar que los alimentos sometidos a dosis de reapertización de radiación ionizante sean tan estables en almacenamiento como los alimentos esterilizados por calor comercialmente. Sin embargo, existen dos diferencias entre alimentos procesados por estos métodos que pueden afectar la estabilidad. La de reapertización no destruye enzimas inherentes que pueden continuar actuando, y algunos cambios posteriores a la radiación pueden ser esperados. En última instancia, los alimentos sometidos a readurización sufren el deterioro de la biota superviviente si son almacenados a temperaturas adecuadas para el crecimiento de los organismos en cuestión. El último deterioro de la producción radiactiva es propiedad de unos
pocos microorganismos que sobreviven al tratamiento de radiación. Naturaleza de la resistencia a la radiación de microorganismos. Los cocos gram positivos son las bacterias no esporosas más resistentes, incluidos los micrococos, estafilococos y enterococos. Lo que hace que un organismo sea más sensible o resistente que otro no es solo una cuestión de interés biológico fundamental, sino que también lo es en la aplicación de la irradiación a la conservación de alimentos. Una mejor comprensión de los mecanismos de resistencia puede conducir a formas de aumentar la sensibilidad a la radiación y, en consecuencia, al uso de dosis más bajas para la conservación de alimentos. La más resistente de todas las bacterias conocidas que no forman esporas consisten en 4 especies del género Deinococcus y una de cada una de Deinobacter, Rubobacter y Acetinobacter. Mecanismos aparentes de resistencia. Se ha observado la extrema resistencia de los Deinococcus a la desecación y se presume que está relacionado de alguna manera con la radioresistencia. La complicada envoltura celular de estos organismos puede ser un factor, pero faltan datos precisos. Todos están altamente pigmentados y contienen varios carotenoides, un hecho que sugiere alguna relación con la resistencia a la radiación. Sin embargo, se ha encontrado que estos pigmentos no juegan ningún papel en la resistencia de especies como Deinococcus radiophyllus. La radiólisis del agua conduce a la formación de radicales libres y peróxidos, y los organismos sensibles a la radiación parecen ser incapaces de superar sus efectos perjudiciales.